día de hoy vamos a compartir en los miércoles de neurocirugía pediátrica el tema titulado Estrategias de manejo para el cuarto ventrículo atrapado. Cuando estamos hablando de esta enfermedad, nos estamos refiriendo a una patología que es demasiado rara, pero al igual que es muy rara, es muy difícil de manejar. Generalmente los pacientes que se presentan con este tipo de patologías tienen un antecedente de una neuroinfección o de un sangrado intraventricular, de un trauma o de un uso prolongado de un sistema de derivación. Estos síntomas, los síntomas que nos va a generar esta enfermedad, se deben a un efecto compresivo de este cuarto ventrículo que al atraparse va a actuar como una masa en la fosa posterior. Este efecto compresivo nos va a empezar a hacer una compresión sobre el tallo y sobre el cerebelo. De ahí, ahorita más adelante vamos a ver qué síntomas nos dan. Y en algunas ocasiones, esta patología del cuarto ventrículo atrapado puede asociarse a una estiringomiela. Digamos que, en énfasis, la fisiopatología de esta enfermedad radica en que hay una disociación en el flujo del líquido cefalorraquídeo dentro del cuarto ventrículo. Hablamos de anatomía. Acá les estoy mostrando los límites del cuarto ventrículo. Vamos a hacer énfasis más que todo en por dónde entra líquido y por dónde sale líquido. Entonces miremos que acá, digamos que la forma en la que entra el líquido del cuarto ventrículo es a través del acueducto de Silvio o el acueducto cerebral. Y la forma en la que va a salir este líquido, miren, viene siendo, bien sea por el foramen medial de Magendie, por los forámenes laterales de Luschka, si los ven acá, ¿listo? O por el OEX. Miremos cómo este cuarto ventrículo tiene una forma de una tienda, miren acá como un triángulo, y cómo está en estrecha relación hacia anterior con el tallo cerebral y hasta posterolateral con los hemisferios cerebelosos. Acá nuevamente les estoy mostrando cómo entra el líquido cefalorraquídeo al cuarto ventrículo y cuáles son los forámenes o los agujeros de salida de ese líquido para que continúe su circulación en el sistema nervioso central. ¿Qué va a suceder? Cuando fallan estos sistemas de apertura y de paso del líquido cefalorraquídeo en el cuarto ventrículo, se produce esto, se produce un atrapamiento. Y este cuarto ventrículo, miren cómo empieza a actuar como una masa en la fosa posterior que nos va a empezar a hacer un efecto compresivo hacia adelante, hacia el tallo cerebral o hacia posterolateral, hacia los hemisferios cerebelosos. Cuanto a la fisiopatología, el por qué se forma el atrapamiento del cuarto ventrículo, vemos que hay una obstrucción en alguno de estos forámenes que ya les mencioné al paso del líquido cefalorraquídeo. Estas obstrucciones generalmente se asocian a un proceso inflamativo del epéndima ventricular que se asocian en la mayoría de las veces a sangrado intraventricular o a neuroinfecciones. ¿Qué sucede? Miremos acá. Estos son quizás dos de los estudios con mayor número de pacientes de esta patología que es demasiado rara. Tenemos acá como la fisiopatología, o sea, qué condiciones se asocian al atrapamiento de un cuarto ventrículo. Miremos como la principal es una hidrocefalia posthemorrágica. Miren, casi en un 76% de los casos. Esta es la serie más grande, solo son 18 pacientes. Como en un 76% de los casos se asocia a hidrocefalia posthemorrágica. Pero miren también cómo la presencia de un tumor o la presencia de meningitis se asocia, si sumamos estos dos nos dan cercano al 20% de los casos. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo importante de esta tabla? Les quiero decir que cualquier proceso que nos inflame el epéndima ventricular tiene el riesgo de generar un atrapamiento del cuarto ventrículo. Digamos que la fisiopatología de la hidrocefalia ha cambiado. Miremos que principalmente el doctor Danti, que es uno de los pioneros de la neurocirugía, nos habla de una hidrocefalia comunicante y no comunicante, en la cual el flujo del líquido simplemente se da por gravedad, se producían los ventrículos laterales,
después pasa al tercer ventrículo, pasa por el acueducto hacia el cuarto y salía hacia las cisternas cerebrales. Sin embargo, más adelante, en el año 2006, el doctor Shisui Oi y el doctor Consencio y Rocco empezaron a dilucidar una nueva teoría para la fisiopatología de la hidrocefalia, donde se nos está hablando de la vía menor para el proceso fisiopatológico de esta enfermedad. Ese fue el estudio de ellos y miren cómo nos van a mostrar que hay diferentes factores, además del sistema ventricular, del aparato ependimario, que se asocia con la producción de la hidrocefalia. Otro factor de riesgo importante a tener en cuenta para la generación de un cuarto ventrículo atrapado son los pacientes que son llevados a una cirugía de una fosa posterior. ¿Por qué? Digamos que cuando estamos haciendo estas cirugías de fosa posterior es de suma importancia hacer una irrigación constante con suero del campo quirúrgico porque digamos que cualquier cicatriz, cualquier coágulo de sangre que se quede en este agujero de salida del cuarto ventrículo, en el óvex, en la apertura, que nos va a conectar el sistema ventricular con las cisternas aracnoideas, aumenta el riesgo de hacer un atrapamiento y un aislamiento del cuarto ventrículo. Vamos a ver a través de una animación cómo se produce el atrapamiento. Tenemos nuevamente el sistema ventricular. Acá tenemos el cuarto ventrículo. La entrada del líquido cefalorraquídeo se produce a través de esto, del acueducto de Silvio o el acueducto cerebral, lo cual, si en una patología infecciosa o inflamatoria, las paredes del epéndima y las paredes del acueducto se inflaman, disminuyendo la luz de este. Al producirse esta disminución en la luz, voy a tener un atrapamiento en el foramen de entrada del cuarto ventrículo que nos va a impedir o a disminuir la entrada del líquido cefalorraquídeo. Recuerden que en la teoría del doctor Shisui Oi y el doctor Consencio y Rocco, el flujo de líquido cefalorraquídeo no es unidireccional, sino que tiene que ver también con los cambios cardíacos de la sístole y la diástole, por lo cual siempre se produce, digamos, que un rebote de líquido en el proceso de diástole. ¿Qué sucede? Ya tenemos atrapado el foramen de entrada. El foramen de salida, acá, por el mismo proceso inflamatorio, se nos puede atrapar. O sea que miren cómo estoy empezando a aislar el cuarto ventrículo. ¿Qué sucede? Aunque está atrapado, el cuarto ventrículo todavía tiene epéndima, por lo cual este epéndima me va a seguir produciendo líquido cefalorraquídeo. Pero a diferencia de un paciente sano, al yo tener bloqueado el foramen de entrada y el foramen de salida, esta producción de líquido cefalorraquídeo se me va a quedar en el cuarto ventrículo, haciendo que este ventrículo actúe de forma aislada al resto del aparato ventricular. Entonces, otra teoría que se ha dicho es la creación de una válvula unidireccional. Tengo una cicatriz inflamatoria en la entrada del acueducto de Silvio y por esa cicatriz inflamatoria solo se produce la entrada de líquido cefalorraquídeo. Les pongo un ejemplo. Esta cicatriz me permite la entrada, pero recordemos la teoría del doctor Chisuyo y el doctor Consencio de Rocco, no me va a permitir el proceso de rebote del líquido cefalorraquídeo, haciendo nuevamente un atrapamiento por el proceso de la válvula unidireccional. En cuanto a los síntomas de esta patología, miren aquí en el recuadro azul, les muestro como la mayoría de los síntomas son los mismos síntomas de una hidrocefalia. Pero ¿qué sucede? Tenemos acá estos síntomas, si se los pongo en rojo, que son síntomas de fosa posterior. Listo, miren, síntomas vulvares, ataxia celerosa o el nistagmo. Estos síntomas se producen por el efecto de masa del cuarto ventrículo sobre el tallo hacia anterior y sobre los hemisferios cerebelosos hacia sus paredes posterolaterales. El cuarto ventrículo, al estar atrapado y al aumentar de tamaño, actúa como un mecanismo de masa, generando compresión sobre estas estructuras. ¿Dónde nace la controversia? La controversia en esta patología nace en el tratamiento. ¿Qué tratamiento le voy a ofrecer a mi paciente? La primera pregunta que nos debemos hacer
es si existe campo para hacer un seguimiento clínico en los pacientes que tengan el cuarto ventrículo atrapado. Es decir, el hecho de encontrarme un cuarto ventrículo atrapado indica inmediatamente la necesidad de una cirugía. Pues no. Miremos acá, este es el estudio donde más pacientes tuvo. Son 18 pacientes con cuarto ventrículo atrapado. Y estos autores, miren que salió publicado en el Journal of Neurosurgery en la sección de pediatría, nos recomiendan. Usted puede generar un manejo conservador únicamente si estos pacientes tienen una estabilidad clínica, es decir, si no tienen todavía afecto compresivo con síntomas vulvares. Y si además usted le hace un seguimiento con resonancia magnética y no ve un crecimiento del cuarto ventrículo, es decir, si no ve un aumento en el tamaño de este cuarto ventrículo que está aislado del sistema ventricular. En estos dos casos usted podría generar un manejo conservador. Por su parte, el manejo quirúrgico, digamos que es donde más controversias hay. Y miren todas las opciones de tratamiento que puedo dar. Puedo hacer una derivación directa al cuarto ventrículo. Puede ser por una ruta transcerebelar, una ruta a través del acueducto, una ruta transforaminal. Este transforaminal es por el foramen de Magendie, o sea, una vía retrógrada o una ruta transcortical. Las técnicas endoscópicas, puedo hacer una acueductoplastia con o sin tercer ventrículo, cisternostomía endoscópica. Puedo hacer una acueductoplastia con un stent o puedo hacer una fenestración cistoventricular. Y por último están los abordajes de cirugía abierta, abordajes al cuarto ventrículo, para ver si a través de un abordaje directo al problema se puede solucionar el atrapamiento. Miremos cada uno. Cuanto a las derivaciones directas al cuarto ventrículo, vemos que el cuarto ventrículo atrapado puede surgir en un paciente con una derivación previa. Estas derivaciones previas generalmente son supratentoriales, son a los ventrículos laterales, y al hacer esta derivación ventrículo peritoneal, los ventrículos laterales mejoran. Pero ¿qué sucede? El acueducto, las paredes colapsan y hago el atrapamiento para el flujo ventricular. La duda y la pregunta que les hago a cada uno de ustedes es, si voy a hacer una derivación directa, voy a hacer una toma directa de cuarto ventrículo, ¿cuál de estos tres puntos de entrada elegiríamos y por qué? Uno pensaría que esta pregunta en qué radica. Muy bien, miren que estos puntos de entrada hay dos puntos que son infratentoriales y un punto que es supratentorial. ¿Dónde nos va mejor? Entrando infratentorial, o siendo haciendo una toma ventricular del cuarto ventrículo infratentorial o una toma ventricular supratentorial. Miremos qué tienen los estudios. Al acercarnos o a la preparación quirúrgica y una toma directa al cuarto ventrículo, tengo que hacer dos cosas. Primero, tengo que tener unas resonancias con cortes finos. Tengo que ver en los cortes coronales dónde está el cuarto ventrículo. Recuerden que al actuar este ventrículo como una masa de la fosa posterior, puede encontrarse lateralizado. Entonces yo tengo que ver dónde está la línea media, dónde está el tentorio, dónde están los senos transversos y dónde voy a hacer la toma ventricular. Después de yo decidir dónde voy a hacer la toma ventricular, si el ventrículo está lateralizado o no, en el corte axial fino tengo que medir la distancia, o sea, cuánto es la corteza, o sea, qué me separa desde el trépano que yo voy a hacer hacia la toma del cuarto ventrículo. Tengo que saber esta distancia exacta cuánto es. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer la toma ventricular y tengo que meter esta distancia, y hay autores que recomiendan sumar 1 centímetro más. ¿Por qué? Porque al usted hacer la toma ventricular, este cuarto ventrículo se va a vaciar, entonces puede que la derivación le quede por fuera. ¿Qué sucede entonces? Planeamos la cirugía, marcamos la línea media, tenemos que ubicar bien dónde está el seno transverso para ver dónde va a ser la craniotomía. Importante no hacerla sobre el seno transverso. No nos podemos arriesgar a un sangrado en una cirugía que por lo general no es fácil. Y luego va la pregunta, ¿dónde me va mejor? ¿Hacer una toma por línea media o hacer una toma transcerebelosa? O sea, una vía paramediana
una vía por la línea media. Muy bien, recuerden que este abordaje que les estoy mostrando, miren que es infratentorial. Todavía no les estoy hablando del abordaje supratentorial al cuarto ventrículo. Muy bien. Entonces existen estos dos tipos de rutas infratentoriales. Miremos acá, les muestro cómo se hace. Esto es un estudio, perdón, esto es un reporte de caso en el cual se le hizo una incisión paramediana con una guía estereotáxica. Se marcó de punto como de guía el centro del cuarto ventrículo y hicieron una incisión paramediana para hacer la toma ventricular. Miren cómo se posicionó el paciente, miren la dirección de la aguja inclinada para llegar directamente al cuarto ventrículo. ¿Qué pasa? Cualquiera que sea la vía, bien sea si es línea media o es paramediana, las vías infratentoriales tienen un riesgo. ¿Y cuál es ese riesgo? Miren acá, el piso del cuarto ventrículo queda perpendicular al catéter. Sabemos que este piso del cuarto ventrículo es completamente elocuente, por lo cual existe riesgo de una migración del catéter y una perforación al tallo cerebral. Por lo cual estas tomas directas infratentoriales no se recomiendan de primera entrada, porque miren que son demasiado peligrosas para hacer una toma del cuarto ventrículo. ¿Y cuál es el riesgo? Una perforación al tallo cerebral. ¿Por qué? Porque el catéter queda perpendicular al piso del cuarto ventrículo. Entonces, ya tenemos las tomas infratentoriales que son de línea medio transcerebelar, acá sería el punto 1 y 2, no se recomiendan como manejo de primera entrada para el cuarto ventrículo atrapado. Vamos a ver cómo nos va con las tomas supratentoriales. Estas tomas, bien sea supra o infratentorial, después de que yo tenga conectado el catéter de derivación al cuarto ventrículo, yo puedo hacer dos cosas. Uno, o ato este catéter con un conector en Y a un sistema de derivación previamente existente, o dos, que prefieren algunos autores, hago dos sistemas de derivación. Un primer sistema que es supratentorial y un segundo sistema que sería infratentorial. Se recomienda, digamos, más tener un catéter en Y porque así va a manejar las mismas presiones por la válvula tanto en el sistema supratentorial como en el sistema infratentorial. En cuanto a las tomas supratentoriales, puedo hacer dos rutas, una ruta transcortical o una ruta a través del acueducto. La ruta transcortical, miren, en el año de 1994 se hizo un reporte de caso y se hace lo siguiente. Se marca esta prominencia occipital externa, se suman 10 centímetros hacia arriba y posteriormente 2 centímetros en la línea media. Esta es la incisión que le voy a hacer. ¿Y esto cómo lo voy a guiar al cuarto ventrículo? Nuevamente con ayuda de una estereotaxia. Hago una estereotaxia y hago una toma directa del cuarto ventrículo. Miren acá cómo entra el catéter, este es el trépano, y cómo se hace una conexión a un sistema de derivación ventrículo-peritoneal. ¿Cuál es la ventaja de estas rutas supratentoriales? Acá les estoy mostrando una ruta supratentorial, pero esta ya es transventricular transacueducto, que se hace con ayuda del endoscopio. ¿Qué hago? Esta toma transacueducto es muy útil cuando tengo hidrocefalia. ¿Por qué? Cuando tengo una hidrocefalia holoventricular, permito hacer primero una tercer ventriculostomía endoscópica, o sea, abro acá el piso del tercer ventrículo, luego hago una acueductoplastia y pongo un catéter. ¿Qué ventaja tienen estas vías supratentoriales sobre las vías infratentoriales? Que miren, el catéter me queda es paralelo al piso del cuarto ventrículo, o sea que no hay riesgo de perforación del tallo cerebral. Recuerden que las infratentoriales, marquemos por aquí el tentorio está acá, perdón. Si marcamos el tentorio, yo hago una ruta infratentorial, miren que el catéter queda perpendicular al piso, pero si yo hago una ruta supratentorial, miren acá este catéter que lo dibujé en rojo, cómo nos va a quedar es paralelo al piso del cuarto ventrículo, disminuyendo el riesgo de perforaciones. Cuando hacemos esta toma ventricular, yo hago con el endoscopio, hago la apertura del piso del tercer ventrículo,
hago el acueductoplastia y finalmente pongo un catéter. Este catéter nuevamente se saca aquí a la corteza y se conecta a un sistema de derivación. Puede ser en este caso una derivación ventrículo-peritoneal. ¿Qué aconsejan los autores? Use un catéter fabricado donde tenga fenestras tanto en la parte distal que va a ir al cuarto ventrículo como en la parte proximal que va a estar en los ventrículos laterales para así equiparar las presiones de todo el sistema ventricular. Nuevamente les digo, las ventajas de tener una toma supratentorial es que el catéter me va a quedar paralelo al piso del cuarto ventrículo y no perpendicular. Disminuyo el riesgo de perforación del tallo cerebral. Los abordajes endoscópicos, digamos que nos han ayudado mucho a hacer un manejo, digamos, lo más directo al cuarto ventrículo. Estos pueden ser de dos tipos. Puedo ser un paciente que ya tenga una derivación ventrículo-peritoneal y yo le vaya a hacer una acueductoplastia, o un paciente que no tenga derivación ventrículo-peritoneal y yo le voy a hacer una ventriculocisternostomía endoscópica, o sea, una apertura del piso del tercer ventrículo y le voy a hacer la acueductoplastia. Miremos qué se puede hacer. La acueductoplastia entonces simplemente es lo siguiente. Yo introduzco a través del endoscopio un catéter de Fogarty. Tengo que medir previamente cuánto me mide el acueducto, porque digamos el catéter debe ir desde el origen del acueducto hasta el final. Después meto el catéter de Fogarty, lo inflo, ¿haciendo qué? ¿Qué busco yo con la acueductoplastia? Que las paredes de ese acueducto que están colapsadas por esa inflamación crónica se abran. Y la ventaja de hacer la acueductoplastia con endoscopia es que yo tengo el endoscopio acá, también puedo abrir el piso del tercer ventrículo para manejar la hidrocefalia. Las tasas de complicaciones y de necesidad de reintervenciones en la acueductoplastia, bien sea que se hagan solas o con apertura del tercer ventrículo, son de un 25%. Miren que no son unas complicaciones tan bajas. Y la otra técnica endoscópica que puedo usar es un stent. ¿Qué me refiero yo con un stent? Simplemente, nuevamente abro el abro el cráneo, una craniotomía, entro con el endoscopio y dejo un stent. Miren que el stent va a estar desde la entrada, perdón, desde la salida del acueducto hasta la entrada acá del acueducto. Un stent que me permita mantener esa pared del acueducto que antes estaba completamente colapsada, el stent me la va a mantener abierta. Sin embargo, al dejar este stent, esto no se fija con nada, tengo dos riesgos: riesgo de infección y riesgo de migración de este catéter. Por último, digamos que la técnica ya, si usted ha hecho todos estos avances, todas estas cirugías y el paciente continúa con el ventrículo atrapado, puede hacer un abordaje directo al cuarto ventrículo. ¿En qué se basa? Simplemente como están haciendo una cirugía, Caron Chiari, busco la obstrucción, irrigo y vuelvo y cierro. Sin embargo, digamos que esta cirugía es demasiado grande para una cirugía que se puede resolver en la mayoría de los casos por una acueductoplastia y una endoscopia ventricular. Muy bien, eso era lo que les tenía para el día de hoy. Miremos las conclusiones. El atrapamiento de cuarto ventrículo es una patología que es poco frecuente, es muy rara, pero es muy difícil de manejar. En la literatura solo se encuentran reportes de casos y series de casos. Miren, la serie más grande tiene tan solo 18 pacientes. Y estos 18 pacientes son pacientes neonatos que tuvieron hidrocefalia post-hemorrágica. El consejo que les doy es: conozca la patología que llevó a su paciente a que se atrape. No todos los pacientes con cuarto ventrículo se atrapan por la misma etiología. Usted puede hacer un manejo, recuerden, puede hacer una toma directa del cuarto ventrículo. Yo recomiendo la toma supratentorial porque ya vimos que el catéter nos queda paralelo al piso del cuarto ventrículo y no perpendicular, como es el caso de las tomas infratentoriales. Y si el cirujano es un cirujano experto con la endoscopia, recomiendo siempre en primera medida el uso de la acueductoplastia con la ventriculocisternostomía endoscópica. Muchas gracias. Recibo cualquier comentario o duda para que la resolvamos entre todos.
Felipe, muchas gracias. Me complace saber que estaba Juan Esteban Salas conectado. Yo tengo varias inquietudes. La primera es una, me parece que es muy difícil conectar los conectores en Y porque tienen el ángulo muy abierto, las paticas muy abiertas, y eso hace que la cirugía sea bastante engorrosa. Lo segundo, Felipe, es cuando utilizas una vía supratentorial, ¿cómo haces para perforar el tentorio? Porque es que a fuerza con el catéter no se perfora. Profe, la vía supratentorial se hace con estereotaxia. Entonces el tentorio se hace primero con la aguja de la guía del marco estereotáxico y después se pasa el catéter. Pero eso es solo un reporte de caso. No encontré más series que lo hagan. La mayoría de las series ya lo que están haciendo es con los abordajes endoscópicos. Bueno, y finalmente yo pensé que esta patología era pues mucho más común porque a uno le da la impresión de que la ve con más frecuencia. ¿Qué tal es derivar el cuarto ventrículo al espacio subarachnoideo cervical? Porque eso yo lo he hecho en una que otra ocasión y a mí me da la impresión de que eso ha funcionado. Me gustaría que el doctor Salas, pues que tiene tanta experiencia, nos dé su impresión sobre esta patología. Juan Esteban, no te estamos oyendo, no sé si quieres hablar o no. Hola, sí, buenos días, qué pena, tenía unos problemas aquí de conexión, no escuché el último minuto. Pero bueno, no, felicitaciones Felipe, me parece que revisaste bien el tema y sé pues que te gusta mucho esta área de la neurocirugía pediátrica y estás hablando de un tema que es un reto para nosotros en neurocirugía pediátrica, pero creo que con los elementos que uno adquiere para el manejo de las otras patologías que vemos con mayor frecuencia en la subespecialidad, le permiten a uno manejar el cuarto ventrículo atrapado con tranquilidad. La experiencia que tienes para manejar otras hidrocefalias complejas, la que tienes para manejar lesiones en el cuarto ventrículo o en la fosa posterior, y la experiencia que se adquiere con neuroendoscopia progresivamente le va permitiendo a uno manejar estos casos. Y con el tiempo, pues uno, un cuarto ventrículo atrapado va volviéndose algo a lo que uno le tiene todavía respeto, pero pues no le tiene temor a la hora de abordarlo. Eh, yo te quería hacer una pregunta de la técnica quirúrgica. Si tú vas a hacer un abordaje por un cuarto ventrículo atrapado en un paciente que tenga ventrículos dilatados, cuarto ventrículo atrapado, y le tienes que colocar una derivación, además de tener cuarto ventrículo atrapado, ¿cómo cómo lo operas o cómo planeas esa cirugía? Me explico, si tienes que hacer una acueductoplastia y dejarle una derivación al paciente o dejar un catéter colocado en el cuarto ventrículo, ¿cómo harías tú la cirugía? ¿Qué haces primero? ¿Haces primero la endoscopia? ¿Colocas primero la derivación? ¿Cómo harías ese procedimiento y por qué? Profe, hola. Lo que encontré es que en la literatura se recomienda siempre que usted vaya a hacer el manejo de una hidrocefalia oloventricular asociado a un cuarto ventrículo atrapado usted puede hacer dos cosas, o hacer dos tomas ventriculares, es decir, dejar un catéter supratentorial y uno infratentorial, o dejar un único catéter, hacer la acueductoplastia y dejar un único catéter que vaya desde el cuarto ventrículo, suba por el acueducto, entre al tercero y entre al ventrículo lateral. Este catéter lo que recomiendan es que sea fabricado y que tenga fenestras que vayan desde el cuarto ventrículo hasta los ventrículos supratentoriales para que se equiparen las presiones. Pero yo le repito, profe, lo que encontré fueron solo reportes de caso, no encontré ninguna guía ni ningún ensayo clínico así grande que me hable ciertamente de una calidad de la evidencia aceptable. Bueno, Felipe, a veces lo que le pasa a uno en la práctica neuroquirúrgica es que no tiene esos elementos, ¿cierto? En Colombia no contamos con catéteres que tengan fenestraciones
de longitudes pues diferentes o que uno los pueda mandar a hacer, y menos si tienes un paciente con una condición pues prioritaria o semi-urgente. Entonces uno tiene que buscar otros recursos, ver qué otras alternativas puede tener. Y eso, en efecto, no le explican los libros. Y por eso en parte también hace lo bonito de la neurocirugía, que uno tiene que analizar y pensar mucho los casos y planear bien cómo hacer las cosas. Entonces, nosotros lo que hemos tenido que hacer es hacerle nosotros mismos las fenestraciones a los catéteres, medir las distancias al tercero, al cuarto ventrículo, al ventrículo lateral, y hacerle fenestraciones mismas nosotros mismos pues en la cirugía con algún elemento que nos permita tener unos espacios adicionales para drenaje. Lo que uno tiene que hacer, Felipe, es siempre colocar primero la derivación. Si sabes que el paciente lo vas a dejar con derivación, porque es obligatorio que tengas que poner la derivación, primero tunelizas la derivación, dejas toda la válvula ya tunelizada y después haces la cirugía endoscópica. Y cuando tú haces la cirugía endoscópica, introduces el catéter ventricular en paralelo al endoscopio. Pues, el catéter no se puede meter por dentro del endoscopio, se metes en paralelo y ves el catéter con visión directa todo el tiempo, y así lo diriges hacia el cuarto ventrículo después de que has hecho la acueductoplastia o que ya has hecho pues la apertura del cuarto ventrículo, si necesitas dejar un catéter metido dentro del cuarto ventrículo. Entonces era solo como ese detalle técnico, porque si lo haces al revés, y haces primero la cirugía endoscópica y después vas a hacer la tunelización y la colocación de la derivación, tienes el riesgo de que se te migre el catéter de tu posición, y esa fue la parte pues más dispendiosa de toda la cirugía. Entonces era solo como para mencionarte eso en la técnica quirúrgica. Siempre colocamos primero válvula y después hacemos la parte endoscópica. Vale, Y no, profe, felicitaciones, muchas tema gracias. muy interesante. Gracias, profe. Gracias, Esteban. Profe, en cuanto a lo de Juan la Esteban, ventriculocistostomía, de derivar el ventrículo a la cisterna subaracnoidea, hay reportes de caso, pero nuevamente vuelve y pasa lo de si uno hace solo una acueductoplastia. Hay un riesgo hasta de un 25% de que esa cistostomía se cierre. Sin embargo, si digamos la causa de ese cuarto ventrículo atrapado es un tumor y no es una patología infecciosa que nos inflama el epéndima, nos inflama el líquido cefalorraquídeo, yo optaría por hacer un procedimiento únicamente endoscópico, porque sé que el epéndima no va a estar tan inflamado, entonces digamos que no tengo tanto riesgo de que se me obstruya la cistostomía. Juan Esteban, ¿y qué opinas de hacer una derivación del cuarto ventrículo al espacio subaracnoideo cervical? ¿Aló, me escuchan? Sí, Sí, señor. señor. Bueno, doctor Ignacio, yo la preocupación que tendría sería por los antecedentes del paciente. La cirugía de Tolkien sirve, sí, se pueden hacer, o variantes como esta que es colocando el catéter del cuarto ventrículo, pero el, el, el problema es el antecedente del paciente, y si tiene un proceso inflamatorio previo importante, crónico, el riesgo de que falle pues es importante, y puede que, y una situación que pueden presentar estos pacientes que mencionaba Felipe es la siringomielia asociada. Entonces no sería como yo no sería muy partidario de hacer ese tipo de intervenciones, o si la considerara hacer, tiene que ser un caso pues muy seleccionado, que usted diga, que usted crea y tenga pues, su experiencia, le diga que le puede funcionar y le puede servir, pero no sería de pronto una de mis primeras alternativas. No encontraría como muy bien tampoco la indicación de cuál sería el paciente ideal para hacerle este tipo de intervención, porque de todas formas tú lo drenas del cuarto ventrículo a la cisterna, pero de ahí, ¿cómo logras que siga recirculando? Tendrías que garantizar que tenga otros sitios por donde pueda pasar ese líquido cefalorraquídeo de forma adecuada. Que tengas una tercera ventriculostomía de pronto abierta, o hacer otro tipo de intervenciones que te permitan circular mejor el líquido cefalorraquídeo. No sería como mi predilección. Siempre optaría mejor por una cirugía endoscópica o algún otro tipo de intervención que me permita
comunicar mejor todo el sistema, bien sea con una endoscopia rígida por encima o con una endoscopia flexible, y me permite resolver y restaurar un poco más la anatomía normal y la circulación un poco más parecido a lo normal. Ok, muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Profesor, buenos días. Buenos días, Rubencho. Bien o no, profe. Profe, yo recuerdo un caso del doctor Cortés que me pareció muy complejo y aparentaba ser un cuarto ventrículo atrapado. Me gustaría que nos hablara de ese caso. No sé si recuerda que ya lleva el niño 3 derivaciones supratentoriales y en un último intento se le hizo una endoscopia posterior y se le dejó una derivación. No sé si recuerda el caso, porque para mí fue extremadamente complejo y nos identificamos que de pronto había una hipertensión de la fosa posterior porque en el FLAIR las paredes ventriculares del epéndima con el cerebelo aparecían como si tuviera solo edema transependimarios en la fosa posterior y no tenían los ventrículos laterales. Entonces era muy complejo porque el niño tenía síntomas del tallo y tenía un hidrocefalia, pues, y no tenía hidrocefalia porque ya lo habíamos derivado 3 veces. Rubén, yo creo que Eduardo está operando. Hola. No, aquí estoy. Bueno. De Rubén, sí me acuerdo del paciente. Ese caso, realmente me acuerdo de 2 muy parecidos, pero este que me estás diciendo es un pelado grande, que muy cuadriparético, espástico, distónico, que sí ya tenía las derivaciones y las supratentoriales estaban funcionando muy bien, pero estaba haciendo como una hidrocefalia univentricular del cuarto ventrículo. O sea, toda la manera de salir del sistema ventricular estaba atrapada todo en el cuarto. Sí le intentamos todas las opciones que dijo, intentamos acueductoplastia, ventriculocisternostomía, intentamos descomprimirlo por debajo, que tenía una aracnoiditis horrible, lo logramos descomprimir. Más o menos al tercer mes recayó, se cerró la parte de abajo, volvió y se atrapó. Entonces optamos por derivarlo al cuarto ventrículo endoscópico. Lo que se hace y la técnica pues directa endoscópica al cuarto ventrículo es muy parecida a la técnica de derivarlo, ¿no es cierto? La diferencia es que vos tenés visión directa donde vas a dejar el catéter. Entonces lo que hicimos fue simplemente el trépano en el cuarto ventrículo, el trépano en la fosa posterior, con el endoscopio, visión directa, canaliza el cuarto ventrículo. Ya dentro del cuarto ventrículo usted ya tiene control de él con el endoscopio. Pasamos el catéter y lo dejamos donde nosotros queríamos. Usted ya tiene la opción, si entra muy abajo, puede inclusive canalizar el acueducto desde abajo. O si simplemente va a dejar el catéter ya dentro del cuarto ventrículo, usted deja el catéter y arma su sistema común y corriente, como dice Juan Esteban. Usted ya deja todo el sistema armado, que no sea sino terminar de armar el ventricular y ya. Ese paciente a lo último terminó pues derivado al cuarto ventrículo. Ha tenido muy buena respuesta, se volvió a parar, camina con caminador, ha tenido unas crisis espásticas periódicas, pero mejoran con el medicamento. Realmente cuando están con un cuarto ventrículo, realmente una enfermedad muy catastrófica para el resultado final del paciente, ¿no es cierto? Pero logrando controlar el cuarto atrapado, mejoran bastante en su parte funcional y logran retomar como sus actividades cotidianas con ciertas limitaciones, pero pues lo logran hacer. Como te digo, este pelado camina con caminador, cuadriespástico, pero no ha vuelto a molestar el cuarto ventrículo así derivados. Después de haberle intentado pues de todo, esa como que fue la solución de este niño. Muchas gracias, profesor. Eduardo, yo te puedo hacer una pregunta. Claro. Tú cuando tienes cuartos ventrículos atrapados con arriba unos ventrículos colapsados o sin hidrocefalia supratentorial, o sea, arriba todo pequeño, mala ruta para hacer vía endoscópica y el cuarto ventrículo atrapado, ¿prefieres colocarles el catéter en el cuarto ventrículo y colocarles pues una derivación directa en el cuarto ventrículo, o has intentado y te gusta hacer acueductoplastia por abajo? ¿Y cómo la haces? Yo no tengo experiencia haciéndolo por debajo, me parece que es un poco riesgoso y que arriba, sobre todo teniendo el tercer ventrículo colapsado y pequeño, no sabe uno dónde está trabajando al final.
¿Qué experiencia tienes en esos casos? ¿Prefieres colocarles otra derivación o intentarías hacerlo por acueductoplastia o has intentado hacer de todo y ver qué es lo que funciona? Sí, Juan Esteban, tal cual. He intentado de todo a ver qué les funciona. Cuando están así colapsados, como me estás diciendo, generalmente lo que intento es primero hacer, obviamente averiguando primero cuál fue la patología que lo atrapó, porque entonces si estamos hablando de una hemorragia o de una infección, pues sabemos que la parte aracnoidea de salida del cuarto y la del cuarto va a estar muy mal, y la capacidad de absorción de ese espacio también va a estar muy mal. Entonces pues uno ya sabe que casi todo lo que lleves a la cisterna va a funcionar mal. Entonces, lo que he intentado es, primero intento permeabilizarlo, quitar toda la fibrosis, haciendo un abordaje suboccipital, tratando de despegar todo, tratando de repermeabilizar todo, a ver si funciona. Me ha funcionado en unas ocasiones, en otras no, y en otras recae. En los que recaen, el siguiente paso que hago es, como no puedo meterme por encima, me meto como en el endoscopio, como acabo de decir con el otro caso. Me meto directamente al cuarto ventrículo, como está dilatado, uno alcanza a entrar con visión directa y ya intento hacer lo que pueda hacer. O sea, si logro ver el acueducto con una estenosis o en la resonancia también se veía la estenosis, pues intento hacerle la acueductoplastia y dejarlo que intente repermeabilizarse. O si definitivamente no ha funcionado eso porque el acueducto está abierto y nunca permitió el flujo retrógrado, entonces de una vez le dejo la derivación con válvula. Porque ese es otro problema, que si uno le deja libre drenaje el cuarto ventrículo, los síntomas que hacen estos niños de tallo son muy severos por sobredrenaje. Entonces también hay que manejarles la presión de la fosa posterior para que no hagan el sobredrenaje. Entonces sí, realmente he intentado de todas las opciones que tenemos a la mano hasta que alguna me funcione. No lo pasamos. Eduardo, ¿vos preferís dos válvulas o un conector en Y? Por lo que yo decía ahora, los conectores en Y a veces son muy engorrosos de colocar. Lo que pasa es que el conector en Y, antes yo me acuerdo cuando recién empecé residencia, los conectores en Y eran metálicos, muy fáciles de armar, muy cómodos. Los de ahora son siliconados que se desarman, o sea, traen tres conectores y una Y de silicona en la cual uno arma los tres conectorcitos. Yo la verdad no tengo problema en que sean dos sistemas o un sistema. Yo prefiero un solo sistema porque así manejo la misma presión en ambos lados. Inclusive el sobredrenaje se ayuda mucho cuando tenés los dos sistemas de salida conectados a un solo catéter porque se ayuda a restringir el sobredrenaje. Cuando tenés los dos sistemas hacen más sobredrenaje porque son dos sistemas que funcionan independientes. Entonces siempre es mejor que sea uno solo para el sobredrenaje, porque entre los dos logran compensar el sobredrenaje con la válvula y un solo catéter distal de salida. Lo que hago yo para evitar precisamente eso que estás diciendo, que son tan abiertos, es yo una vez programo dónde voy a dejar el conector y entonces más bien hago llegar los catéteres al conector para precisamente no enredarme en la armada, porque son muy abiertos, como vos decís, es una Y muy grande. Pues la nueva Y es una Y muy grande. Entonces trato más bien de llevar los catéteres a la Y. Entonces armo primero el distal, monto la monto la válvula, monto la y llevo los catéteres hasta la Y para que me arme mejor. Ok, muchas gracias. ¿Algún otro comentario? ¿O nos vamos ya? Nacho, Doctor, buenos días, Ignacio. Muchas quería hablar gracias. de lo que preguntaste también de la derivación al espacio subaracnoideo cervical. Yo estoy completamente de acuerdo con Juan Esteban. Ese espacio subaracnoideo, si ya tiene uno el cuarto atrapado, generalmente ese espacio también está muy dañado. Entonces, realmente sacarse el líquido de una cavidad a otra cavidad que no te va a ayudar en la absorción. Entonces, creo yo que no es una buena opción en cuanto a la evolución futura, ¿no es cierto? Al pronóstico futuro de ese catéter. Puede que al principio funcione muy bien porque el solo abordaje rompe toda esa fibrosis y permite que funcione. Pero en la evolución, básicamente lo que pasa es que termina otra vez fibrosando y disfunciona el catéter. Entonces, realmente yo también estoy de acuerdo con Juan Esteban. Yo prefiero hacer otras opciones para resolver eso.
Bueno, muchas gracias. Entonces nos vamos, les deseo un feliz día a todos. Nacho, Felipe, creo que muy hay una buenas pregunta. tardes. Ah, hola. Hay una pregunta y hay una mano levantada. Hola, Ah, jóvenes, gracias. qué Doctor, pena. muchas gracias, buenos días. Mi nombre es Carlos Barte, yo soy orgulloso compañero de Juan Esteban de posgrado. Mira, hay una pregunta y un par de comentarios. La pregunta iría hacia Felipe, muchas gracias por tu revisión muy buena. Y es, hablas del manejo conservador para pacientes que están estables. ¿Eso sería intrahospitalario? ¿Por cuánto tiempo le harás el seguimiento? Porque estos pacientes se pueden deteriorar en cualquier momento, ¿no? Y el comentario iría relacionado a la técnica, porque, digamos, la técnica endoscópica es, digamos, a mi juicio, la ideal para lograr, digamos, permeabilizar ese acueducto de Silvio. Sin embargo, estos pacientes no siempre tienen hidrocefalia supratentorial, entonces con el endoscopio técnicamente es un poquito más complejo. Y por otro lado, para llegar tú hacia el acueducto de Silvio y cuarto ventrículo tienes que hacer una toma frontal anterior, mientras que para hacer una tercer ventriculostomía te tienes que ir más hacia la sutura coronal, que es más posterior. Hacer los dos procedimientos es supremamente complejo porque te vas a encontrar con la sustancia gris intertalámica y la comisura blanca posterior. Entonces, esa es una dificultad técnica, ¿no? Y lo otro para tener en cuenta es el cisticerco. Tiene un trofismo especial por el cuarto ventrículo y a veces es difícil observarlo bien, entonces para tenerlo también en cuenta. Gracias, doctor Carlos. Qué pena que no había visto su mano levantada. No, no se Ahora preocupe, sí, muchas gracias. ahora sí nos despedimos o hay alguna otra. Sí, yo quiero aclarar lo de que estaba diciendo de la doble toma para hacer el ventriculocisternostomy acueducto. Realmente no se necesita doble toma. La técnica original se describió como doble toma. Uno en kosher normal, pues a 1,5, que es la que hacemos normalmente con endoscopia, y el otro casi a 6 centímetros por delante de la coronal. Esa es la técnica original. Pero hay unas variantes que se han hecho. Yo soy uno de los que la hago. Inclusive yo describí esa técnica y es a 4,5 centímetros de la coronal. Uno más o menos alcanza a hacer los dos abordajes, la anticrocistenostomía y al acueducto, con una sola toma. Lo importante es tener en cuenta la dilatación del acueducto, del Monroe, para no irlo a luxar demasiado y tener cuidado con los plejos coroideos, pero en una sola toma de entre 4 y 4,5, uno puede hacer los dos procedimientos con un solo agujero. Sí, perfecto, Y gracias. yo quisiera hacer un comentario sobre los casos asintomáticos al doctor Bartels. Bueno, primero saludar a Carlos, esperar que esté todo muy bien en Barranquilla. Eh, Mira, Carlos, uno se puede tener pacientes asintomáticos y que clínicamente están estables. No los tienes que seguir intrahospitalariamente, los puedes seguir de forma ambulatoria dependiendo de la evolución que hayan tenido esos pacientes. He tenido casos en los que sí, tú ves a los niños, los tratas, por ejemplo, para una lesión supratentorial, una hidrocefalia, etcétera, y tienen asociado un cuarto ventrículo atrapado, resuelves el problema supratentorial y la lesión del cuarto ventrículo o el atrapamiento del cuarto ventrículo mejora. A veces la imagen puede que no mejore completamente cuando resuelves el problema supratentorial del paciente, pero el paciente puede estar clínicamente pues estable, asintomático. Yo he tenido pacientes que incluso tienen unos ventrículos, unos cuartos ventrículos que son de gran tamaño, pero tú los sigues clínicamente y van mejorando en su neurodesarrollo, son niños que van ganando pues nuevas metas de desarrollo. Entonces, en esos casos tú podrías observar, obviamente dándole una información muy clara a los pacientes, a los padres, perdón, sobre la evolución y la posibilidad de aparición de nuevos síntomas y necesidad después de consultar en caso urgente de deterioro. Pero esos pacientes se pueden seguir y no necesitar hacer intervenciones adicionales en el cuarto ventrículo, pero eso lo determina, pienso yo, mucho la clínica del paciente, la etiología y qué tanto conozcas pues a tu paciente. Otro aspecto que es importante es que muchos de estos niños pueden de base tener una condición neurológica o un examen neurológico que es alterado. Son niños que si tienen antecedentes de hemorragias graves pueden cursar con cuadriparesis o con otros tipos de alteraciones.
que hacen a veces difícil el examen neurológico, y buscar, por ejemplo, signos cerebelosos o intentar ver si lo que tienen es una ataxia en las alteraciones de la marcha, pues no es tan fácil. Entonces ahí también sirve esperar a ver cómo van creciendo esos niños y ver si van ganando otras metas que deberían ir logrando. Y si con el paso del tiempo tú ves que los niños de pronto todavía les falta algo por ganar o no se desarrollan bien y puede haber algo que tú le atribuyas al cuarto ventrículo, y tienes una imagen que es sugestiva, así no haya una franca clínica de hipertensión endocrinal, podrías abordarlo y tratar el cuarto ventrículo atrapado. Perfecto, Juan, muchas gracias. Al pródigo amado